Claro, hay otras integrales de flujo que son, por ejemplo, a través de superficies esféricas. Entonces ahí usted deja planteada la integral triple. Y si la geometría del sólido es esférica, utiliza entonces coordenadas esféricas. ¿Sí? Justamente vamos a ver ahora otro ejemplo. Hay un caso particular, cuando la superficie no es cerrada. Se suele utilizar una tapa o varias tapas, según sea necesario. Entonces, ¿qué pasa si ese no es cerrada? Entonces se hace el siguiente razonamiento, porque cuando no es cerrada también se puede usar Gauss colocando tapas. Entonces vamos a suponer que usted tiene una superficie que no es cerrada. Por aquí está su superficie. Obviamente, como no es cerrada, no limita un sólido Q. Y usted está interesado en hallar el flujo de un campo vectorial F a través de la superficie S. Esa es la pregunta. Si es posible cerrar la superficie añadiendo tapas que pueden ser planos, o pueden ser algún otro tipo de superficies, pero que sean sencillos, digamos. Sí, pero aquí, por ejemplo, podría ser un plano. Entonces nosotros aumentamos esta tapa. Y esta superficie que estamos aumentando le vamos a llamar S'. Lo que está en color rojo es una superficie inventada, porque no nos interesa el flujo a través de esa superficie. Entonces yo puedo hacer el siguiente razonamiento. Es decir, el flujo a través de la superficie S lo puedo calcular como el flujo a través de la superficie S unión S' de F punto el n que corresponda por ds de S unión S'. ¿Y qué tendría que hacerle aquí? Restarle ese flujo que yo estoy aumentando. Ese flujo que está en color rojo no es un flujo real, no es un flujo que existe. Entonces yo le quito el flujo del campo F a través de la superficie S'. ¿Ya? Pero ¿cuál es la razón de haberle puesto la tapa? La ventaja es que en esta integral, ¿qué puedo usar? Aquí se puede usar Gauss, porque el teorema de Gauss dice que la superficie debe ser cerrada. ¿Ya? Y si es una tapa que cierra la superficie y por lo tanto limita un sólido en su interior, en este caso ya está limitando un sólido Q, y también está orientada, por eso tienen que ser tapas sencillas. Entonces yo puedo utilizar aquí el teorema de la divergencia de Gauss. Donde Q es el sólido que quedó encerrado con S y S', menos la integral de flujo a través de la tapa. Es decir, en conclusión, yo puedo generalizar este problema y decir, ¿no? Si la superficie no es cerrada y necesito K tapas, en general, si S no es cerrada y se requieren K tapas para cerrarla, entonces usted puede decir que la integral de flujo de F a través de S sería igual a la integral de triple a través de Q de la divergencia de F por diferencial de volumen, y aquí le resta, ¿no? Hace la sumatoria desde, vamos a ponerle desde I igual 1 hasta acá, de las integrales de flujo a través de SI de F punto N por ds. O sea, lo que está diciendo es, usted puede aumentarle todas las tapas que quiera, y entonces a la integral a través de la superficie cerrada que quedó, con todas las tapas que se incluyeron,
le aplica el teorema de Gauss y le resta las integrales de flujo a través de todas las tapas aumentadas, entonces S1, S2, etcétera, hasta SK. Entonces este es un caso en donde también se podría usar el teorema de Gauss, pero haciendo el razonamiento de las tapas. Entonces, para comprobar que efectivamente esto permite calcular el flujo a través de una superficie aunque no esté cerrada, ahora sí vamos a usar el ejemplo de la integral de flujo a través del paraboloide que hicimos el día lunes, ¿verdad? De superficie vectorial. Entonces, este problema, como ejemplo 2, ya está resuelto, pero usando la definición de integral de superficie vectorial. Ahora lo vamos a hacer con Gauss. Calcular el flujo del campo vectorial. El enunciado del problema es el mismo. De f de x y z igual a xy más yj más zk a través de la superficie z igual 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ubicada sobre XY. Entonces, en aquella ocasión, nosotros resolvimos el problema con la definición. Vamos ahora a hacerlo con Gauss. Entonces, vamos a hacer una interpretación de la superficie. La superficie es la misma que ustedes tienen de ese problema, ¿no? Entonces, el paraboloide, en este caso es cóncavo hacia abajo. En 4 tenemos el vértice. Y como decía, lo que está sobre el plano XY, entonces la superficie S es esta parte de aquí, ¿verdad? S dado por Z igual 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado, ¿no? Esta era la región de proyección que nos daba un círculo centrado en el origen con radio 2. ¿Bien? Pero el flujo que me están pidiendo calcular es a través de esta superficie. ¿Sí? Pero esta superficie no es cerrada, ¿verdad? Aquí hay un hueco. No estoy pidiendo el flujo a través del sólido que está limitado por el paraboloide del plano XY. Solamente es el flujo de esta parte, del casquete parabólico que tenemos aquí. Estamos claros en eso, ¿no? Ese fue el flujo que calculamos. El flujo a través del casquete parabólico. Entonces, lo que dice esta técnica de aplicar el teorema de Gauss cerrando la superficie, dice, usted puede suponer que la superficie es cerrada añadiendo una tapa donde la necesite en este caso. ¿Cuántas tapas necesito? Aquí necesito una, ¿verdad? Hay problemas en que a lo mejor se necesitan dos. De pronto tengo un cilindro y está abierto por abajo y por arriba. Ahí serían 2 tapas, por ejemplo. Entonces aquí en color rojo voy a indicar la tapa. Entonces la tapa es lo que llamamos S'. Y tiene una ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la tapa? ¿Dónde está la tapa? En Z igual 0, perfecto. Z igual 0. ¿Ya? Entonces, por el teorema de Gauss, yo puedo decir que la integral de flujo a través de la superficie S de f.n de S es igual a la integral triple, de acuerdo a la
multiplicación que acabo de hacer de la divergencia de F por diferencial de volumen a través de Q y le resto el flujo a través de S'. O sea, igual tengo que calcular un flujo, pero generalmente, como yo decía hace un momento, las tapas son superficies que deben ser sencillas. Lógicamente, si usted va a poner una tapa complicada, mejor no utilice Gauss, sino que hágalo directamente con la definición. Entonces, esto de aquí es cuando las tapas son sencillas. Entonces, la tapa S', como ustedes ven, es bien sencilla la ecuación, es Z igual 0, ¿no? Si tuviera una tapa arriba, puede ser Z igual 4, Z igual 2. Entonces, hay casos en los que las tapas son bastante sencillas y se simplifica, digamos, el costo-beneficio. El costo de aumentar la tapa al final representa un beneficio porque esto es más fácil que calcular la integral de superficie con la definición. Entonces vamos a hacerlo ahora como integral el integral triple de la divergencia de F menos la integral de flujo a través de la tapa S'. Bien, entonces esto lo planteamos normalmente como una integral de triple. Tenemos que la divergencia es 3 por diferencial de volumen a través de Q. Y esto, de acuerdo a la definición, si la tapa está en Z igual 0, forzosamente tenemos que proyectar sobre XY. Entonces aquí en el campo vamos a poner XY y Z igual 0. Entonces el variable dependiente va a ser Z. Y aquí colocamos el vector saliente a la tapa. ¿Cuál es el vector saliente? Sí, la regla dice menos f sub x menos f sub y, 1, pero ese vector apunta para arriba. Si yo quiero saliente, simplemente multiplico por menos ese vector. El vector saliente es 0, 0, menos 1. Por diferencial de área tomado de la región R. Es que ahí no está obteniendo flujo saliente, sino flujo entrante. Entonces usted tiene que restar flujo saliente, porque usted está aumentando ese flujo saliente. Entonces el flujo saliente es, en este caso, para abajo. Eso yo les había comentado, ¿no? Hay que ver cuál es el flujo que queremos, si el entrante o el saliente. Entonces en este caso el saliente, el vector apunta para abajo. Y simplemente se multiplica por menos el vector menos f sub x menos f sub y, 1. El vector menos f sub x menos f sub y, 1 es 0, 0, 1. Pero ese vector apunta para arriba y no es un flujo saliente, sino entrante al sólido. Yo necesito que el flujo sea saliente. Porque todo este razonamiento que estoy haciendo cuando utilizo Gauss es que todas estas superficies están orientadas con vectores salientes. O sea, esta tiene su vector saliente, esta tiene su vector saliente. Cuando usted utiliza Gauss, el supuesto es que todos los vectores son salientes. Entonces, cuando usted resta este flujo, tiene que ser flujo saliente. ¿Por qué? Porque aquí Gauss está considerando flujos salientes, pero aquí hay un flujo extra. ¿Cuál es el flujo extra? El de la tapa, pero es un flujo extra saliente. Entonces tengo que restar el flujo saliente de la tapa. ¿Ya? Bien, entonces aquí nos quedaría 3 veces la integral triple del diferencial de volumen, tomado la región Q, que es el volumen de ese sólido, menos, aquí nos quedaría 0. Entonces fíjense, a veces esas integrales de flujo en las tapas son bien sencillas de calcular, a veces se simplifican. O sea que esto simplemente es 3 veces el volumen de Q, nada más. Entonces ahora solamente habría que calcular el volumen de Q. Ya, entonces el volumen de este sólido, el que quedó encerrado con S y con S', el volumen de Q. En este caso vamos a usar coordenadas cilíndricas. Podemos hacerlo como integral triple de R por dz por dr y por dθ. Entonces en coordenadas cilíndricas, la cajita, en este caso se mueve desde el z de abajo al z de arriba. El z de abajo es
0. Y el z de arriba es 4 menos r cuadrado, ya escribiendo la ecuación de la superficie del paraboloide en coordenadas cilíndricas. Luego r. Claro, es esta región de aquí. R va de 0 a 2 y θ va de 0 a 2pi. Resolviendo esto, debe quedarme la misma respuesta que se obtuvo con la definición. Vamos a ver. Entonces, r por z, y de z va de 0 a 4 menos r cuadrado. Queda pendiente de r y de θ. Y entonces queda r por 4 menos r cuadrado. Menos 0. Ahora, integramos con respecto a r. 4r, la antiderivada es 2r cuadrado. La antiderivada de r al cubo, r a la cuarta sobre 4. Y evaluando r, queda 4, ¿no? Cuatro queda aquí, ¿verdad? Entonces esto es igual a 3 por la integral de 0 a 2pi de 4 por de θ. Bueno, aquí está, aquí vamos 12 por la integral de 0 a 2pi de θ, y eso va a ser 2pi por 12, 24pi. ¿Cuál fue la respuesta? Usando la definición, 24pi. Entonces también se puede usar el teorema de la divergencia si la superficie no es cerrada, añadiéndole tapas, siempre que estas tapas sean lo más sencillas posible, ¿no? Lógicamente, si las tapas son complicadas, no conviene. Y se utiliza la definición de integral de flujo. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Claro, correcto. Por ejemplo, si usted tiene un campo que no es de clase C1 en una región abierta que contenga el sólido, ¿no? Usted puede tener un campo, vamos a suponer, los típicos son x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y vamos a suponer que su región la región del sólido es una esfera centrada en el origen. Ese campo no es de clase C1 en el origen. Ahí no se puede usar el teorema de Gauss. El campo no es de clase C1. Si usted utiliza el teorema de Gauss, probablemente le saldrá una respuesta que no es la correcta, parecido a lo que hicimos en el teorema de Green. Entonces, la condición del teorema de Green, el de Stokes y de Gauss, de que el campo sea de clase C1 en la región donde se va a integrar, la región doble, la superficie y el volumen, tiene que verificar siempre, si no, no puede usar los teoremas. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, entonces estos son los teoremas de la teoría vectorial. Habrá problemas que los podrán resolver con la definición, habrá problemas que los podrán resolver con el teorema. Eso tienen ustedes que evaluar. Con esto terminamos el curso de varias variables.